Y este mensaje tiene que ver con lo que nosotros podemos darle al Señor. El perfume de gran precio es como estoy nombrando, como hemos nombrado este mensaje. Amén. Y podemos ver el nombre, ahorita vamos a verlo. El perfume de gran precio. Amén. Quiero que me puedan acompañar, por favor, al libro de Mateo. Sí podemos tener la Biblia, ¿verdad? En pantalla para que todos podamos verla. Perfecto. Quiero que vayamos al libro de Mateo. Vamos a leer el capítulo 26 y quiero leer del verso 6 al verso 13. Amén. Sí, pon el... Antes de ir a Mateo, está bien, pon la portada del mensaje, porque me interesa, ¿no? Yo no sabía que existían. Gracias. Bueno, perfumes muy caros, ¿no? Aún ahora aún en ese tiempo, que por el tema del Día de la Madre, no sabía que existían perfumes muy caros. Realmente hay perfumes bastante elevados de precio. Y lo cierto es que no sé cuántos miles de dólares cuesta ese. Ya ni siquiera quería ver cómo se llamaba, porque costaba demasiado. No vaya a ser que el ver ese costo tan elevado nos asusta a algunos, ¿verdad? Pero es interesante ver lo que la Biblia dice. Y el perfume de gran precio, dice la palabra en Mateo 26, versos del 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, dice, en casa de Simón el leproso. Sí, usted lo oyó correctamente, de Simón el leproso. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, dice. A ver, enójese. ¿Cuántos se pueden enojar acá? A ver, ¿cómo haría usted? A ver, ponga su cara de enojo. ¿No? Les ha pasado. Normalmente uno se enoja, ¿no? Cuando algo sale mal, cuando alguien te contesta mal. A ver, ¿cuántos se enojan con sus esposas? ¿No? O con sus parejas, para los que todavía no están casados, o con un familiar, ¿no? Ponga su cara de enojado, ¿no? Normalmente le dicen, sonría, ¿no? Yo le digo, a ver, ponga su cara de enojado. No, algunos tienen vergüenza de poner su cara de enojados aquí, ¿no? Pero a veces indirectamente lo hacemos, no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Pero acá dice que al ver esto los discípulos, se enojaron, dice, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, dice, y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, dice él. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme, dice, para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y ciertamente esta palabra se está cumpliendo hoy día, una vez más, porque vamos a hablar de lo que esta mujer ha hecho para memoria. No solamente para memoria de todos los tiempos, sino queremos saber qué cosa es lo que ella entendió. Queremos entender qué cosa es lo que ella realmente comprendió, por qué hizo lo que hizo. Voy a comenzar de nuevo para poder entrar en el contexto. Y decía al inicio que estando Jesús en Betania, por si acaso hay otro pasaje en Lucas que se habla de algo similar, pero quiero que sepan que son dos mujeres totalmente diferentes. Porque acá vamos a ver, pero antes dice que él
estaba en casa de Simón el leproso. Ustedes han escuchado acerca de la lepra, ¿verdad? La lepra es figura de pecado, pero la lepra también es figura era una enfermedad que trabajaba en la persona, y una de las cosas que hacía era comenzaba a carcomer la piel y a podrirse mientras la persona poseía su carne, ¿no? Entonces la lepra era una enfermedad que podría a la persona en vida. Era una cosa horrible. Y la ley de Moisés, es decir, la ley judía, era muy clara con respecto a los leprosos en su relación con otras personas. Vamos a ver qué es lo que nos decía, porque acá dice que él se quedó en casa de Simón el leproso. Él estaba en casa de Simón el leproso, en Betania. ¿Qué dice Levítico 13, versos 45 y 46 referente a este punto? ¿Cuál era el comportamiento que debería tener un leproso? Y dice, y el leproso en quien hubiere llaga, ¿qué dice? Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. ¿Qué significa? Soy inmundo, no se me acerquen. Inmundo, inmundo, era lo que la persona tenía que decir todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Qué significa esto? Que una persona que tenía lepra normalmente quedaba aislada totalmente, y estaba prohibido que esa persona se acerque a cualquiera. Ni siquiera se podía acercar a unos metros, porque debería de ser apedreado o morir apedreado por su falta. Si una persona contenía lepra o tenía la lepra en su cuerpo, tenía que gritar y decir inmundo. ¿Y saben lo que eso ocasionaba en gente que era leprosa? No importa si tuviese dinero, no importa si tuviese posición, no importa si tenía una familia bonita, lo aislaba totalmente. Al punto de que esa persona llegaba un momento en que solamente vivía de la misericordia de la gente. Por eso es que normalmente los leprosos estaban a las afueras de la ciudad. ¿Para qué? Para que no contaminen a la gente. Y ciertamente no podían trabajar, aunque quizás podían hacer algunas cosas, pero ¿quién los iba a contratar? Vivían prácticamente de la caridad y de la misericordia de la gente. Y acá la palabra dice que el Señor Jesús se quedó en la casa de Simón el leproso. Interesante. Sabemos que un leproso, si tenía él la lepra, no podía convivir con gente sana, pero ella estaba conviviendo con gente sana. Es por eso que nosotros podríamos deducir a partir de ahí que él ya no era leproso, pero se quedó con la chapa, ¿no? Se quedó con el nombre, Simón el leproso. Y probablemente este hombre había sido sanado por Jesús. Y por ello, justamente por esa razón, es que este hombre quería expresar su gratitud al Señor y lo invita a su casa. Este hombre, Simón el leproso, invita a su casa a Jesús, pues allí él estaba haciendo una fiesta en su honor. No una fiesta como la que se preparan ahora, ¿no? Donde hay música y todo. Una fiesta, o sea, una reunión de amigos, ¿no? Para celebrar lo que Jesús había hecho por él. Lo cual era una costumbre de los judíos para ciertas personas especiales. Simón tomó esa actitud, Simón el leproso. Lo cierto es que, hermanos, el Señor estaba en la casa de este hombre. El Señor Jesucristo estaba en la casa de este hombre. Ahora, según nos dice el texto, si seguimos leyendo en el verso 2 de Mateo 26, verso 7, dice: vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él.
estando sentado a la mesa. Y yo comencé a leer y a investigar un poco más acerca de esta mujer, porque ciertamente en el caso de esta mujer, el Evangelio de Juan la identifica y dice quién es esa mujer. En el Evangelio de Juan se nos dice que era María, que era hermana de Marta y Lázaro. Para los que han leído un poco acerca de la Biblia, Marta y María tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Y Lázaro, en Juan 11, murió y Jesús lo resucitó. Lázaro murió, primero había caído en una enfermedad muy grave y vinieron a avisarle, algunos amigos de ellos, vinieron a decirle: Señor, Lázaro al que tú amas ha muerto. No, está enfermo. Y el Señor, en vez de ir a socorrerlo, se va 4 días de camino hacia el otro lado, 2 días de camino hacia el otro lado. Y luego, cuando el Señor está en el otro lado, más días después les dan el anuncio de que este Lázaro ha muerto. Y ahora el Señor va. Y cuando Él va, Él se encuentra con todo. Existían lo que se llamaban las planilleras, ¿verdad? Gente contratada para que lloren los velorios. Las lloronas le llaman algunos, ¿no? Antiguamente había eso. No sé si ahora, no lo sé. Pero lo cierto, hermanos, lo cierto es que Él se encuentra con un cuadro donde todo el mundo está llorando, ¿no? Y es en esas circunstancias donde el Señor le dice, María le dice, ¿no? Ay, Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Vamos a ver lo que nos dice Juan, el capítulo 12, y quiero leer del verso del 1 al 3, donde se narra el mismo texto que estamos leyendo en Mateo 26, acerca de la mujer que derrama el perfume sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice: 6 días después, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Ya estamos entrando en contexto? ¿Están entendiendo la historia? El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, verso 2, ¿verdad? ¿Quién le hizo la cena? La cena se la hizo Simón, el leproso. No se la está haciendo Lázaro, no se la está haciendo Marta, María, se la está haciendo Simón el leproso. Es el mismo evento en 2 evangelios diferentes. Entonces, y le hicieron ahí una cena. ¿Quién se la hizo? Simón el leproso. ¿Por qué se la hizo? En agradecimiento, porque el Señor lo había sanado. Amén. ¿Y quiénes más estaban en la casa? Marta servía, ¿verdad? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, verso 3, ¿verdad? Entonces, María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ella llevaba un frasco de perfume muy caro. ¿Y sabe lo que ella hizo, hermanos? Ella lo derramó sobre el Señor. En Mateo 26, 7 dice que vino a él una mujer, Mateo 26, 7, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Hermano, para nosotros, para nuestra cultura, este tipo de actividades que estamos viendo aquí, que esta mujer venga y haga tal cosa, lo veríamos como una honra muy extraña, algo raro, ¿no? ¿Quién haría eso, pues? O sea, se imagina a alguien que estaba súper agradecido con usted, viene y agarra su colonia y se la tira encima, o agarra su perfume. ¿Cómo vería usted eso? Raro, ¿verdad? No tiene sentido. No tiene sentido lo que está haciendo. ¿Por qué no tiene sentido? Sin el entendimiento correcto, lo que ella está haciendo no tiene sentido.
como muchas de las cosas que muchos hijos de Dios, muchos creyentes hacen, sin el entendimiento de la palabra, sin el entendimiento de quién es Cristo, sin entender quién es el Señor Jesús, no va a tener sentido. Por eso es que mucha gente nos puede tildar de locos, nos pueden tildar de fanáticos, nos pueden tildar de personas que raro, no sé por qué ellos siempre van a la iglesia. Yo me quedaría, si el domingo es el único día en la semana que tengo para lavar mi ropa, el domingo es el único día en la semana que tengo para preparar mis cosas, y estos se van a la iglesia, dice, van a perder el tiempo. Hay gente que piensa así. Lo peligroso es que hayan creyentes que piensen eso. Lo que pueda pensar una persona que no conoce a Dios no me extrañaría en absoluto, para nada, porque ellos no entienden, porque sin entendimiento, ¿qué van a ver? No hay entendimiento en sus vidas. Pero una persona que entiende quién es Cristo, me sorprendería que pueda pensar eso. Entonces, sin el entendimiento correcto, lo que ella está haciendo no tiene sentido. Lo que ella hace no tiene sentido sin el entendimiento correcto. Pero ¿sabe lo que ella estaba haciendo? Ella estaba demostrando abiertamente su fe en el Señor. Ella estaba diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador del mundo, tú eres la respuesta de Dios al problema del hombre. Tú eres Génesis 3:15, la promesa de que Dios dio después que el hombre cayó en pecado, y por causa de ese pecado vivimos y tenemos el mundo que tenemos, porque ha dado mucho fruto, y ella lo vio como su Salvador. Pero para poder entender lo que ella ha hecho, primero tenemos que entender los pasos de ella. Si estamos hablando de María, que era la hermana de Lázaro, entonces el Señor ya había comenzado a trabajar en su vida. ¿Qué significa esto? Cuando Lázaro había muerto, tanto ella como su hermana, Marta, tanto María como Marta, ambas dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Vamos a verlo, Juan 11:32. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ella? Él está construyendo su fe. Hermanos, ¿qué Dios está haciendo contigo y conmigo aquí? Que escuchamos esta palabra. Venimos los sábados, para el Full Day, venimos los martes a la escuela de la palabra. Algunos vienen los jueves, pero vienen, amén. Y otros están en sus grupos de alcance los martes, los miércoles, están los sábados, los viernes, amén. En las universidades también. ¿Por qué? Porque Dios está construyendo tu fe. Él nos va a llevar, como dice su palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque ¿cuál es el propósito que Él tiene? Él no está apurado. Escúcheme algo, Dios no está apurado con usted. Él es paciente hasta que usted entienda. Usted tiene que entender. Entonces, cuando María estaba y su hermano había muerto, todo el mundo estaba llorando y ella también lloraba, obviamente. Y el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. O sea, ella sabía acerca de lo que iba a ocurrir en el futuro, que todos los que estamos en Cristo, cuando Él venga, si hemos muerto, vamos a resucitar. Yo sé, le dice que va a resucitar en el día postrero. Yo lo sé, amén. Yo sé, decía ella, que va a resucitar en el día postrero. Pero el Señor le estaba diciendo, tu hermano vivirá. Tu hermano vivirá. ¿No te he dicho, le dice, que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Entonces, cuando ella comienza a ver que su hermano resucitó y que lejos de la enseñanza que había recibido,
se dio cuenta que el Cristo con el que estaba hablando es el Señor de la muerte, es el Señor de la vida, es el Señor que tiene poder sobre todo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con ella? Estaba construyendo su fe, estaba fortaleciéndola. Por esta razón, esta es la causa por la cual, cuando ella se enteró de que Jesús iba a estar en la casa de Simón el leproso con sus hermanos, ellos se apuntaron para la fiesta. Pero ¿saben? Ella no podía llegar ahí con las manos vacías. ¿Qué evidencia todo esto? Hermanos, ella probablemente ni siquiera pensó en el precio. Yo no sé cuánto costaría, pero dice que era aproximadamente 200 denarios lo que costaba ese perfume. Estamos hablando, un denario era el salario de un día. Multiplícalo por 200. Eso era lo que costaba, pero yo no pienso que ella pensó en el precio. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Lo que está ocurriendo es una persona que está entendiendo el Evangelio. Una persona que está entendiendo quién es Cristo en su vida. Eso es lo que está pasando con ella. Ella está entendiendo quién es Cristo. Sin embargo, los discípulos se enojaron. Contraste, ¿verdad? Ella está entendiendo quién es Él y ellos están con Él, pero no saben con quién están. Ellos no entienden con quién están. En el verso 8 y 9 de Mateo 26 dice, al ver esto, los discípulos se enojaron. ¿Te imaginas? Se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? En otra versión dice, ¿para qué este despilfarro? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Para qué este despilfarro? Dijeron ellos. Se enojaron. ¿Saben qué es lo que muestra esto? La falta de entendimiento en ellos de quién es el Señor Jesús. Ellos no pueden entender quién es Cristo. Y no solamente la falta de entendimiento, sino también la poca consideración que ellos tenían hacia su Maestro. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, yo sé que el Señor va tratando con nosotros, pero no somos considerados con los ministros, con los líderes, que se toman su tiempo, que los citamos? Si vamos a estar así, si vas a estar a tal hora, sí, y no llegan. Ni siquiera llaman. Ni siquiera les avisan, ni siquiera dicen, cuando ya está en el sitio, oye, te estoy esperando, no está. Ay, perdóname, me olvidé, discúlpame, es que esto, y siempre hay no hay consideración. ¿Saben por qué no hay consideración? Porque no hay entendimiento. No entienden el valor de lo que están recibiendo. Pero sí, la otra persona puede estar trabajando, puede estar estudiando, puede tener muchas obras, muchas labores en el día, y algunos dejan a sus hijos, algunos dejan a su familia para darse ese tiempo. Y la otra persona no lo considera. Eso se llama egoísmo extremo. Eso se llama, tú no me importas, me importo yo nomás. Eso es. Ay, pastor, qué duro. Si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? Eso es. Cuando nosotros no vamos a una cita y estamos quedando, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, nos vamos a juntar a tal hora, y no llegas y no avisas, no me importas. O sea, no me importas tú, no me importa tu familia, no me importa lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos valorando el Evangelio. No estamos valorando lo que se te está llevando a ti, lo que se te está acercando, que es un regalo precioso el Evangelio. Es el tesoro escondido que cuando el que lo encuentra, hermano, lo deja todo, porque entiende qué es. Pero el que no entiende es como darle perlas a los chanchos. ¿Qué hace un chancho con una perla? ¿Qué hace un chancho con un rubí? Prefiere su
barro, prefiere su lodo para seguir revolcándose allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entiende. Muchacho no entiende lo que es una perla preciosa. Hermanos, la actitud, lo que a mí me llama la atención aquí es la actitud que están tomando los discípulos. Se enojaron. O sea, se enojaron y lo expresaron abiertamente. ¿Para qué este despilfarro? ¿Saben? Yo algo muy personal les comento, ¿no? Yo voy a ir ya a ver pronto. No le diga a nadie, por favor, aunque esto se va a publicar. Normalmente cuando sale una película en estreno, yo siempre le digo a mi hijo, la vamos a ver después de 2 semanas, o de 1 semana, cuando ya pasó el día del estreno, ¿no? Porque tenemos que economizar, ¿no? Pero no le tengo que dar toda esa información. Tú espérate 1 semana nomás, ¿no? Y punto. Y esta vez, hay 2 semanas han puesto esta última película que le han puesto. Y a veces uno dice, ¿no? Uno piensa en el valor del dinero porque uno busca economizar, uno pormenoriza. A mí lo que me llama la atención es que, bueno, ya uno puede hacerlo por economía, uno está preocupado porque uno tiene gastos, se proyecta y uno está haciendo cosas, porque estás en el día a día. Pero hay cosas que realmente no tienen precio, como pasar un tiempo con tu familia, con tus hijos, yo sé que a veces te va a costar. ¿Cuántos saben que todo lo bueno cuesta? Tus relaciones cuestan, amén. Pasar un tiempo, y a veces uno quizás no valora eso. Y uno dice, no, uno se va a la economía. Y no nos damos cuenta cómo nuestro corazón muchas veces puede ser obstruido con pequeños detalles y no permitirnos de repente ver ciertas cosas que tenemos que ver. A mí lo que me sorprende aquí es la actitud de los discípulos, cómo ellos reaccionaron de una manera, a mí no me gustó, porque ellos agarraron y dijeron, ¿para qué este despilfarro? ¿Para qué este desperdicio? Eso lo único que evidenciaba 2 cosas. Número 1, que no entienden con quién están, porque no valoran quién es Cristo, no lo conocen, no lo valoran, no pueden entender. Y lo segundo es que muestran el respeto que tienen por Él. No lo estaban respetando, no lo estaban honrando, no lo consideraban, no había una consideración hacia Él. Por eso les decía, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos consideración al que nos está trayendo la palabra. Sí, los paseamos, los bailamos, ¿no? Los subimos al columpio, los mecemos. Y pensamos, hermano, gracias a Dios, hermano, que el Señor permite que tus oídos y tus ojos sean abiertos. Porque realmente este evangelio no tiene precio, no tiene valor. Es lo más preciado y lo más precioso que puede haber. Y esa mujer lo entendía. Ella entendía. Para ella no era un desperdicio. Era un reconocimiento de quién es Jesús. Y era su muestra de agradecimiento hacia la persona. No porque haya resucitado a su hermano, porque eso fue un evento. No porque lo haya visto hacer milagros. No porque sea Jesús al que todo el mundo conoce y es mi amigo, es mi pata, por si acaso, ¿no? Él viene a mi casa, o yo voy o me siento a la mesa con él. Porque a veces ese es esa es la recompensa de muchos, ¿no? Sí, el ministro tal o el diputado tal, bueno, acá no hay diputados ahora, ¿no? El congresista tal es mi amigo, es mi pata. Sí, el gerente tal, sí, mis amigos. Nos levantamos con esas tonterías, disculpando la expresión. Y no estamos reconociendo quién es Él. Yo le pregunto a usted, y le hago esta pregunta: ¿cree usted que hay un exceso en mostrar nuestro agradecimiento como ella lo hizo? De una manera, ¿usted lo cree un exceso eso? Yo pienso que no es suficiente, nada es suficiente. Si las palabras no son suficientes para adjetivar y hablar acerca de Él, lo que Él ha hecho por nosotros,
Nada de lo que poseemos puede ser suficiente. Pero lo que podemos evidenciar acá es que ella estaba mostrando su corazón, su agradecimiento, su reconocimiento. ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? Por si acaso aquí no se está hablando de diezmos, porque eso es algo que para los judíos ya estaba por aludido, es decir, eso es algo que de hecho que era un hecho, no significa, estábamos hablando de lo que ella está haciendo por el Señor. ¿Qué es lo que están criticando a los discípulos? La ofrenda que hizo esta mujer en agradecimiento a Él. ¿Y quiere que le diga algo? Normalmente las críticas vienen de la gente que menos hace o que menos da. ¿Y saben por qué normalmente esa es su actitud? Porque aún no entienden quién es Cristo. Aún no entienden quién es el Señor. Pero ¿saben lo que hace el Señor? Recibe y lo acepta con honra lo que ella está haciendo. ¿Por qué? Porque ella muestra la evidencia de lo que está pasando en su corazón con el acto que está haciendo. La excusa que presentan, en este caso, los discípulos, para mostrar su indignación y su enojo, que lo hicieron, ¿no? Lo hicieron delante de Él. Esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Esa era su indignación. La pregunta es, ¿por qué se enojaron los discípulos? Porque no está hablando solamente de Judas, porque en Juan sí se menciona a Judas, que él es el que se enojó más, ¿no? Pero ahí lo dice porque él robaba dinero de la bolsa. Pero ¿por qué se enojaron los discípulos? Pueden haber posiblemente, humanamente hablando, muchas razones para que ellos justificaran su posición. Pero yo te voy a decir algo. Ninguno de ellos podía ver lo que ella veía. Ninguno de ellos podía ver lo que solo ella veía. Ninguno de ellos. Cuando Jesús vio lo que estaba ocurriendo, en Mateo 26:10, dice, y entendiéndolo Jesús, mira, Él es amoroso, ¿no? Pero como no entienden, a una persona que no entiende, ¿qué sacas explicándole? Dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Y observen lo segundo que dice, pues ha hecho conmigo una buena obra, le dice. Te voy a decir algo. Las ofrendas, normalmente los levitas, el pueblo de Dios, los sacerdotes, vivían con los diezmos. Y las ofrendas eran destinadas para la extensión de la obra de Dios, para la extensión del reino, para las cosas que tenían que haber, para los pobres, para darle a las viudas, a los que no tenían. Las ofrendas sirven para la extensión del reino en este tiempo y para las buenas obras. Y ellos estaban reclamando las muchas buenas obras que ellos podían haber hecho con el costo de ese perfume. Era lo que ellos estaban reclamando. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, le dice. Vamos a ver qué dice el verso 11. Porque siempre, diga conmigo siempre. Otra vez, siempre. Otra vez, siempre. Dice, porque siempre tendréis a los pobres. Qué interesante. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús reconoce la buena obra que esta mujer ha hecho. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la buena obra que ella ha hecho? ¿El derramamiento? ¿Lo que ha hecho al derramar el perfume sobre él? ¿Esa es la buena obra? ¿O esa es la evidencia? Es la evidencia, ¿verdad? Verso 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, y ahí el Señor da la razón, lo ha hecho a fin de prepararme
para la sepultura. Esa era la intención de ella. ¿Cuál era la intención en su corazón? Ella había entendido y le había creído al Señor. Como muchos han escuchado el Evangelio, pero no le han creído al Señor. Aún no le creen. Pero ella ya le creyó. El hecho de que ella haya derramado el perfume sobre su cuerpo, que iba a hacer que su cuerpo iba a ir a la cruz, iba a morir, ella se estaba adelantando a algo que el Señor ya lo había anunciado con tiempo atrás. Es necesario que el Hijo de Dios venga y que sea apresado por los sacerdotes y los jueces de esta tierra, y luego que sea muerto y que sea crucificado y que al tercer día resucite. Ella lo había anunciado, pero los discípulos ¿lo creían? No lo creían, pero ella sí creía. Entonces, cuando ella está derramando, ella está evidenciando que le cree al Señor. Cuando ella está derramando el perfume, ella está diciendo: Señor, tú eres el Mesías, tú vas a hacer esto y yo quiero participar de ello. Por eso no le importó el costo del perfume, no le importó nada. Lo único que hizo es derramar sobre ella lo que tenía que derramar. La mujer entendió lo que Cristo decía acerca de su muerte y de sus sufrimientos más que los apóstoles. Por si acaso esto no descalifica a los apóstoles, porque ellos luego lo entendieron. Pero lo que yo quiero que vean es cómo ella pudo entender más que ellos. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban puestos en las cosas del mundo naturales. Yo no digo que ella que no sea natural y que sus ojos tampoco hubiesen estado puestos allí. Probablemente sí. Y se lo dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Todavía tenía un corazón con incredulidad, pero sin embargo, al ver las obras que el Señor hacía en su casa, en su familia, en su vida, eso la llevó a ver: Él es el Señor. Todo lo que Él dice es cierto. Todo lo que Él dice que va a ocurrir, va a ocurrir. No como el discípulo: si no metiera yo mi dedo en sus manos y si no metiera mi dedo en su costado, no le creería. ¿Que va a resucitar? Nadie resucita de los muertos. Lázaro había resucitado. Pero uno de los discípulos era incrédulo, no creía. Esta mujer entendía más que ellos. Por eso hizo lo que hizo. Nuestras acciones hablan de lo que somos. Nuestras acciones evidencian lo que somos. De hecho, que los discípulos después lo entendieron todo. Por eso es que se escribe el Evangelio. Mateo 26:13, ¿qué dice? De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, esto que estamos predicando hoy en día se llama Evangelio, de esta mujer. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios respondiéndole al hombre, es esta mujer. Acá el Evangelio está en esta mujer que ha entendido quién es el Cristo. Eso es Evangelio, cuando tú entiendes quién es Cristo y lo que Él es, y reconoces tu posición. Y cuando entiendes quién es Él, lo abrazas y no lo quieres soltar. No hay nada que puedas entregarle a Él que te sea costoso, porque tu vida y todo lo que tú eres, todo lo que tú posees, sabes que es poco para Él. Y no es porque Dios lo tome en poco, Él está exaltando acá, sino que nada podría suplir y comparar lo que Él ha hecho por nosotros. Absolutamente nada. De cierto digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, dice, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ay, la mujer del alabastro. Sí, pues sí, qué linda, ¿no? Sí, ¿cómo pudo derramar ese perfume? Ahí se queda. Pero ¿por qué no dicen lo que ella entendió, lo que ella vio? Porque ella vio quién era el Cristo. El acto de fe de esta mujer perpetuaría que ella entendió quién es el Cristo. Nuestras acciones deben perpetuar en nosotros lo que hacemos,
quién es el Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para tu vida? Eso es lo que necesitamos. Y ella quedó como ejemplo para otros que siempre que se predicase este evangelio, se hablaría de ella. No de su ofrenda, aunque su ofrenda se va a mencionar, sino de lo que ella entendió, lo que ella comprendió. Contrario a ella, podemos ver a Judas, que lejos de entender quién es Cristo y de honrarlo por lo que iba a hacer en la cruz, el corazón de Judas se hizo más duro y probablemente todos los discípulos pensaban igual. Pero en él era diferente. ¿Por qué? Porque para Judas probablemente el Señor les había dicho que él era el Mesías, pero no se lo dijo con palabras, sino con las evidencias de lo que él mostraba. Pero para Judas, cuando él dijo, oye, pero ¿qué hago con un Mesías que va a morir? No quiero este Mesías. Porque no era un Mesías que se ajustaba a lo que él quería. Era un Mesías diferente al concepto que él tenía de Mesías. En Juan 12, verso del 4 al 7 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Valía 300, no 200, me equivoqué. 300 denarios. ¿Por qué no fue vendido? Y eso que remate, porque probablemente costaba más. Subasta, en subasta. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios? Bien que sabía el valor que tenía, pero no conocía el valor de con quién estaba. Y a veces nuestros ojos están puestos en las cosas naturales y no nos permite ver con quién estamos. No nos permite disfrutar de esos pequeños momentos o de esos momentos que pueden ser eternos. Por eso es que David decía, mejor un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. Y lo hemos hecho canción, ¿verdad? Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Ay, qué buen muchacho, no se preocupa por los pobres. Pero dijo, esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Qué era? ¿Qué era? Ladrón. Porque eso era ladrón. Como hay muchos ladrones hoy en día. Porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Al igual que Judas, hermano, mucha gente quiere un Mesías, pero un Salvador, como siempre el Evangelio se va a mostrar en toda la Escritura. Quiere un Salvador conforme a sus deseos, conforme a sus propios intereses. Porque ¿qué era lo que esperaban los judíos? Un Mesías que los liberte de Roma, porque para ellos Roma era el problema. Y Dios les dice, Roma no es el problema. Grecia no fue el problema. Los caldeos asirios no fueron el problema. Los mesopotamios, los medo-persas, perdón, no fueron el problema. Egipto no fue el problema, porque los judíos habían pasado de esclavitud de generación a generación. Ellos no son el problema eres tú. Porque de dentro del corazón del hombre está el problema. No es la salvación externa. Como muchos piensan, ay, Señor, si tú eres Diosito, por favor, ayúdame en esto. Necesito salir de esto. Necesito que me ayudes en esto otro. Porque piensan que su problema es el evento que están viviendo, cuando no entienden que el gran problema es lo que hay en sus corazones. Y Jesús no vino a resolver el problema que ellos creen que tienen, que son solamente evidencias de su problema principal, que es haber nacido separado de Dios. Y separado de Dios nada podéis hacer. Y ellos estaban con esa actitud, los discípulos enojados. Pero Judas, él no solamente está enojado, él ahora está decepcionado. Mucha gente no va a la iglesia porque están decepcionados de Dios. ¿De qué se decepciona? De que Dios no haga lo que ellos quieren. Porque han concebido un Dios falso en sus mentes, en sus corazones. Un Dios que se ajuste a lo que ellos creen que necesitan.
La máxima evidencia está en la evidencia que muestra María. Buscó darlo todo, mientras que Judas extraía de la bolsa. Ella lo daba todo. ¿Creen que Dios no está mirando lo que pasa en su casa? Hermano, ninguno de nosotros recibimos recompensa de los hombres. Pero también va a haber un juicio de parte de Dios por las cosas que hemos hecho. Y aún la Biblia dice en Corintios, por las que hicimos mientras estábamos en la carne. Ella evidenció quién es Cristo y evidenció su corazón. Señor, tú eres. Le creyó al Señor, sabía que él iba a morir, pero los otros discípulos vivían el día al día, ¿no? Como mucha gente vive el día, no se planifica. Y ella sabía que el tiempo estaba cerca. ¿Y qué hizo? Derramó el perfume sobre él. Lo ungió antes de su muerte. Porque creyó en quién es él. Y por eso está en la memoria. No por el perfume. El perfume solamente es la evidencia de lo que hay en su corazón, en quién ella ha creído. Entonces, te pregunto, ¿crees que Jesús merecía que el perfume sea derramado sobre él? No solamente lo merecía, él es el Señor, de él es todo. Pero lo que él quería era corazones, gente que entienda quién es el Cristo. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy yo, qué tan dispuesto estás tú a hacer grandes sacrificios para el Señor, que evidencien quién es Cristo en tu vida? De hecho, muchos de nosotros ya evidenciamos qué tan Señor es el Señor en nosotros. Yo espero solamente que esto nos sirva como reflexión para ver dónde estamos parados. Cada vez que vamos a la palabra, hermano, lo único que la palabra me muestra es mi miserable condición. Pero me muestra quién es Él. Cada vez que voy a la palabra, lo único que la palabra me muestra es lo débil, lo inútil que soy. Y me lleva a una dependencia de Él. Y créanme, me imagino que les ha pasado a ustedes, que nos ha pasado como le pasó a Moisés: Señor, no sé hablar, ¿qué voy a decir? A veces cuando uno mira al pastor o puede mirar a los líderes y están esperando, ¿no?, una disertación de sabiduría, ¿no?, es el pastor. Y tendemos a idealizar al pastor, hermanos. El pastor es un hombre, los líderes son hombres. Nosotros honramos al Cristo, al Rey de Gloria. Él es el Señor. Él merece todo honor y toda gloria y toda honra y toda la alabanza. Pero yo les digo sinceramente, a veces no sé qué decir. Señor, ¿y qué les voy a hablar ahora? Y me meto a la palabra para ver qué vamos a compartir. Porque la palabra es la única que tiene que hacer los cambios y la que puede hacer los cambios en nosotros. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero nos sometemos a ella y permitimos que Dios, en su misericordia, porque solo puede ser en su misericordia, nos use para poder ver nuevamente nuestra condición. Cada vez que voy, me veo y no me gusto. Yo no sé cómo a mi esposa yo le pude gustar. No me gusta, no me agrado, porque se evidencia mi naturaleza, se evidencia quién soy yo, pero al mismo tiempo puedo ver quién es mi Señor y en quién estoy confiando, en quien he puesto toda mi vida, todo mi ser, todo lo que soy, se lo debo a Él. Pero si algo soy, no soy nada. Pero toda la gracia de permitir estar vivos, de estar delante de Él, es solamente por su gracia, hermanos.
Valoremos eso. Amén. Padre,